ya quedó. Listo. Aquí vamos a borrar esta parte. Maritza ya entró. Excelente. Escobar. Ay, escucha, ¿qué pasó? ¿Se quedó? Ah, no sé qué tal. Listo. Este es el señor Peñuela. Listo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Listo. Vamos a esperar un minutico más a ver si ingresan más personas, porque hasta el momento se han conectado 5 personas. 6 personas con Sara. Listo. Y este acá. Día de hoy. Listo. Ahí está Juana Castro. El tema de hoy es Karen ahí entró. Listo. Bueno, yo creo que vamos dando inicio a la clase. Esperamos que las demás personas se puedan conectar. ¿Listo, chicos? Bueno, antes de comenzar, todo el mundo va a encender las cámaras. Vamos a ver si estamos en cuerpo presente y no en espíritu, por favor. Listo, lo vimos Luis Carlos, María Juliana Escobar, Estefanía, Sara, Leonardo y Juana, por favor enciendan las cámaras. Listo, Isabela. Entonces hay otra persona que todavía no. Listo. Bien, entonces. Muy bien. Entonces damos inicios. Ah, mira, está el señor Gabriel. Listo, muy bien. Entonces, antes de iniciar la clase, vamos a dar voy a dar un pequeño paréntesis sobre los resultados de las parciales de la semana pasada. Pues para que sepan, pues en estadísticas les fue bien. No tengo ninguna queja. La mayoría le fue bastante bien. De los 10 puntos posibles, la mayoría obtuvo 8 o 9. Entonces estuvo bien. Recordemos que yo califico, lo estamos calificando de la siguiente forma. Yo califico un 15%, en esta primera parte, yo califico un 15%. Es decir, que un 5% son las actividades, los trabajos, todas las guías que yo estoy dejando, ese es un 5%, y el 10% son la prueba, que sí, que es el parcial. ¿Listo? Entonces, por eso digamos que los parciales les estoy dejando con 10 preguntas, porque cada pregunta vale un puntico de eso. ¿Listo? Así es como estoy calificando, que quede claro. ¿Listo? Entonces hay personas que, por ejemplo, no han entregado trabajos o guías por X o Y motivos, entonces esas personas pues ya saben que no tienen 5 puntos de los 15 en esta primera parte. Lo mismo va a suceder en esta segunda parte.
donde el parcial cuarto o el segundo parcial del segundo periodo va a valer 15%, el 15%, o sea, 5 puntos en los trabajos que se realicen y 10% en la prueba o en el parcial en sí. ¿Listo? Así es como estamos calificando. Ahora, con respecto a geometría, sí, claro, hay algunas personas que tal vez no pudieron presentar la sustentación. Entonces yo le había dicho al teacher Camilo que pues obviamente el cuestionario se cerraba después de haberse abierto y ese tiene como un cronómetro y que si usted ya lo abre, pues a los 70 minutos se cierra. ¿Sí? Así usted haya o no contestado las preguntas. Entonces ahí le va a marcar. Entonces, ¿qué fue lo que decidí? Dije, bueno, tal vez no les alcanzó el tiempo. Lo que pueden hacer es que en la sustentación, en las evidencias de la resolución del parcial de geometría, pues ahí les iba a calificar. Y me lleva la sorpresa de que muchas personas no entregaron esa sustentación, que solamente se quedaron con el cuestionario. Entonces, ¿sí? Ese es un problema porque realmente yo, digamos, quería ver cómo estaban desarrollando el ejercicio. Y vean, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo, creo que fue uno de los señores Peñuelas, no sé si era Leonardo o a Néstor, uno de los dos. En el cuestionario le fue mal, ¿sí? En el cuestionario le fue mal. Pero, atención, pero él me entregó la sustentación, la prueba. ¿Y qué pasó? De una vez vi que todos los resultados estaban. El problema es que, no, digamos, no sé, por X o Y motivos, el cuestionario de la plataforma le dijo que no, que las respuestas estaban mal, o tal vez pensó que las respuestas no estaban en el cuestionario. Entonces, ¿qué hice? Califiqué directamente el cuestionario. Es decir, que pasó de una nota, soy sincero, una nota de 2 puntos, de sobre 10, a 9 sobre 10. Así fui yo, así fui yo. Entonces, por eso, chicos, es importante la sustentación, las evidencias, porque yo observo en dónde fue que la embarraron, si realmente hicieron el procedimiento. Y pues si no estamos entregando eso, entonces solamente me quedo con ¿qué? Con el cuestionario. Entonces hay que hacer las cosas como es. En estadística no tengo ninguna queja porque ustedes me entregaron tanto el cuestionario como la evidencia. En geometría también debería haber sido lo mismo, pero no fue así. Y si se preguntan que solamente tenían 70 minutos, pues realmente, abro comillas, esos 70 minutos son del cuestionario. ¿Por qué? Porque si notaron, la sustentación se entregaba incluso 5 horas después de haberse abierto el cuestionario. Se cerraba a las 7:30. O sea que tenían tiempo suficiente para realizarlo. Entonces, hay que tener cuidado de eso. Entonces, por el día de mañana, vamos a hacer la clase de geometría en vivo. ¿Para qué? Vamos a solucionar uno de esos ejercicios, creo que era el primer punto del cuestionario, para ver cómo se solucionaba. Y van a ver que no era tan sencillo, no era tan complejo como creían. Era bastante sencillo. Solamente hay que utilizar todo lo que han aprendido de multiplicación de polinomios. Y ya, eso era todo. No tenían que hacer nada más, no tenían que hacer una cosa, tenían que utilizar el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, para hallar cómo estos lados son, si este lado o este lado son paralelos o algo así. No, nada de eso. Era bastante sencillo. Sí, nada complejo, o sea, no es, pero sí es un poquito extenuante, es decir, un poco extenso, es muy largo. Entonces, eso es lo único que se les pedía. Listo. Entonces, ya cerrando este paréntesis, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la prueba de geometría o la estadística? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Listo. Entonces, veo que no. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver en estadística, vamos a colocar como topic moda.
¿Listo? En el cuaderno vamos a colocar como topic moda. Listo. Achievement. Calcular la moda. Skill. Identificar distintos tipos de medida de datos. Identificar distintos tipos de medida de datos contenidos en una información estadística. Contenidos en una información estadística. Entonces vamos a colocar como título por acá, moda. Muy bien. Entonces, la moda es una de las medidas de tendencia central más fáciles de todas, ya que como algunos sabrán, algunos en sus cursos anteriores, se dieron cuenta que la moda es tan solo ver cuál es el número que más se repite en un conjunto de datos. Y realmente es eso. Solamente es ver cuál es el número que más se repite. Pero hay que tener ciertas condiciones para ver eso. Entonces vamos a colocar como definición lo siguiente sobre moda. Entonces, moda. Abajo. Aquí el valor de la variable que más se repite. Listo. Eso es toda la definición. Veamos que no es muy extensa. ¿Listo? Se simboliza con la letra M mayúscula y con un subíndice D. Así. ¿Listo? Así se simboliza la moda. En algunos casos la moda pues no es muy útil. Digamos que uno prefiere utilizar, digamos, para medidas de tendencia central, ya sea la media, ya sea la aritmética simple, o la ponderada, o la mediana. Se utilizan mejor estos dos tipos de medias. La moda solamente sirve cuando hay, digamos, hay un flujo de datos constantes en donde se quiere saber cuál es el número o con qué tanta frecuencia se repite un número. Para eso se utiliza la moda. Pero realmente es una medida que pues no es muy usual, muy pocas veces se utiliza, incluso ni siquiera se tiene una fórmula matemática, a veces dice que son 4 fórmulas, pero realmente se utiliza muy poco. De manera que solamente podemos decir a grandes rasgos que la moda está ahí, ¿sí? Está ahí, pero no es muy usual utilizarla en casos estadísticos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Es bastante fácil. Tenemos el siguiente grupo de datos. 6, 8, 10, 6 y 5. Por favor, calcular la moda de este conjunto de datos. ¿Listo? Entonces vamos a preguntarle a una persona. Por ejemplo, buenos días, Estefanía. Buenos días, teacher. 6. Listo. Entonces, ¿cuál es el valor de la moda para este conjunto de datos? Te acabo de decir que 6, teacher. Ah, listo, es que no te escucho. Entonces, el valor de la moda es 6, ya que es el valor que se repite. Por lo tanto, la moda de este conjunto de datos es igual a 6. ¿Listo? Y así lo vamos a escribir. Es bastante sencillo. Bien. Ahora tomemos otro caso. Este es el primer caso.
tomemos el siguiente caso. Por ejemplo, 3, 4, 9, 11, 4, 8 y 3. Listo. Tenemos este nuevo conjunto de datos. Entonces le preguntaré ahora a otra persona, a ver cómo lo respondería. Por ejemplo, el señor Kevin Julián Marín. Buenos días, Kevin. Kevin, ¿cuál es el valor de la moda para este conjunto de datos? 3. 3 y 4. ¿Cómo? 3 y 4. 3 y 4. ¿Cuál de los dos sería? Uy, no sé. Creo que el 4, teacher. Tú dices que el 4. Listo. Venga, preguntémosle a otra persona para ver si concuerda con lo que tú dices. Listo. Al señor Camacho. Buenos días, Felipe. Buenos días, teacher. Listo. La misma pregunta. ¿Cuál es el valor de la moda para este conjunto de datos? Ah, ya llegó Isabel. 3 y 4. 4. Listo. 3 y 4, los dos. Los dos, tú dices que los dos. Bien. Sí, porque los dos tienen la misma cantidad. Bueno, no sé. Listo, no, tranquilo. Estamos para aprender. Listo. Y preguntémosle por último a otra persona para que nos saque la duda. A ver, porque queda uno y uno. Entonces, a Néstor. Buenos días, Néstor. ¿Cuál es el valor de la moda para este conjunto de datos? Buenos días, teacher. El valor de la moda es 3 y 4. 3 y 4. ¿Ambos? Sí, los dos porque los dos se repiten la misma cantidad de veces. Muy bien. Ahí nos sacaron de la duda. Perfecto. Entonces, en este caso, observen lo siguiente. Que la moda puede tener dos o más valores que se repiten, debido a que es la mayor cantidad de datos que se repiten en este caso. De modo que nosotros vamos a decir lo siguiente. Entonces es 3 y 4. De forma que la moda es igual a 3 y 4. ¿Listo? De modo que nosotros podemos decir que la distribución en este caso ha sido de una forma bimodal. ¿Listo? O sea que tiene dos modas. El número 3 y el número 4. ¿Listo? Listo. Y por último, vamos a ver el siguiente caso. Tenemos el conjunto de datos de 8, 9, tal vez un 4, un 5, un 11 y un 1. ¿Listo? Vamos a copiar este conjunto de datos. Y vamos a preguntarle a otra persona. A ver, ¿cuál sería la moda para este conjunto de datos? Entonces le preguntaré a Gabriel. Buenos días, Gabriel. Buenos días, teacher. Listo, Gabriel, cuéntanos, ¿cuál es la moda de este conjunto de datos? No hay moda, que no hay dato que se repita. Muy bien, Gabriel, excelente. Gracias. Entonces, como vemos que no hay ningún número que se repite en este conjunto de datos, entonces se dice que el valor de la moda no existe para este caso. De modo que la moda no tiene ningún valor. ¿Listo? ¿Debido a qué? No tiene ningún valor que se repite. Y esto es, digamos, es una de las dificultades de la moda, ya que si no hay forma o hay un caso en donde no se puede calcular esa medida de tendencia central, pues por eso no se utiliza a veces, debido a esto. Debido a que la moda en algunos casos no se puede medir, no se puede saber. En otros casos es debido a que la moda puede tener dos o más. Cuando tiene más de 2 o 3 o 4, se dice que la moda es plurimodal. Entonces vamos a copiarlo por acá.
plurimodal. ¿Sí? Cuando tiene por ahí 4, 5, 6 o 7 o más datos que se repitan, se dice que la moda es plurimodal. ¿Listo? Entonces, eso es todo lo que necesitamos saber sobre la moda. ¿Sí? Es un valor que se repite. Entonces, si es uno solo, se dice que la moda solamente es un valor. Si hay valores que dos o más valores, entonces se colocan estos dichos valores. Y si no hay ninguno, se dice que la moda no existe. ¿Listo? Eso es todo lo que necesitamos saber de la moda. Listo. Bien. Ahora, vamos a verlo en una tabla de frecuencias. Voy a borrar esta parte. Listo. Vamos a ver qué ocurre en una tabla de frecuencias. Ya algunos ya la conocen. Y entonces tenemos el valor de las variables, que vamos a hacer dos columnas, el valor de la variable y la cantidad de datos que tenga esta variable, es decir, la frecuencia. Entonces vamos a colocar los números del 0 al 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta forma. Sus cuadernos les debe quedar mejor. Y la frecuencia o la cantidad entonces es la siguiente. 3, 7, 10, 15, 8, 5, 2. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar que este es el valor de la variable. Y esta es la frecuencia. ¿Listo? Esto es una tabla. Pues, voy a hacer todo. Así. ¿Listo? Entonces, esta es una tabla. Entonces ahí se ven, digamos, los valores de las variables y qué tanta frecuencia tienen esos valores en un conjunto de datos. Bien. Solamente viendo la tabla, vamos a preguntarle a otra persona. Entonces preguntémosle a Juana Castro. Buenos días, Juana. Juana, ¿cuál es el valor de la moda para este conjunto de datos? Buenos días, teacher. Sería el 3. Tú dices que es este número. ¿Por qué no este? Esa es la cantidad de veces que se repite el 3. Listo, muy bien, Karen. Así, Juana. Qué pena. ¿Listo? Excelente. Entonces, es el número 3, el que se encuentra acá. Ya que la frecuencia es como lo dijo Juana, es la cantidad de veces que se repiten estos valores en un conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se manejen tablas de frecuencias o unas tablas donde se agrupen un conjunto de datos, ya que muchas veces uno se puede confundir es en utilizar son estos números, ¿sí? Estas cantidades. Entonces, siempre vamos a ver es el valor de la variable x. En este caso, como se ven tan ordenadas, pues uno sospecha, uno diría que tal vez sea el orden de dichos valores, pero no es así. Digamos que en este caso fue así, porque algunas veces puede empezar desde 5 y comenzar a dar saltos. 5, 8, 9, 13, así sucesivamente. Entonces, importante. Por lo tanto, vamos a decir que el valor de la moda para para esta tabla es de 3. ¿Listo? Y aquí se repite más.
Listo. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos ahora a calcular la mediana de esta Teacher. tabla de frecuencias. Teacher. ¿Sí? ¿Y el 2 ahí no se repite también? ¿Cuál? El 2. El 2. Este de acá. Sí, el de... Listo. No, aquí muy buena pregunta. Y ahí, a eso venía, bueno, esa explicación. Este 2 significa, acá en la F, significa que se repite 2 veces el número 6 en ese conjunto de datos. Ah, listo. Es decir, que en el conjunto de datos, después no tengo algo más grande. Así tengo esto. Bueno, utilizar este visual. En el conjunto de datos solamente existen estos datos que se encuentran acá, del 0 al 6. ¿Sí? Vamos a encontrar solamente estos. Estos de acá es que tanto se repiten estos números. Es decir, que en ese conjunto de datos, el número 0 se repite 3 veces. El número 1 se repite 7 veces. El número 2 se repite 10 veces. El número 3 se repite 15 veces. El número 4 se repite 8 veces. El número 5 se repite 5 veces. Y el número 6 se repite 2 veces. O sea que estos dos valores son diferentes, ya que el número 2 se repite 10 veces. ¿Listo? Esta es una forma para organizar esos datos en una tabla. ¿Sí? Y vean que es un poco mejor tenerlos así que no tenerlos de forma desorganizada. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a calcular la mediana de este conjunto de datos. A ver cómo les queda. ¿Listo? Listo, no, tranquilo Camacho. No, yo tengo su nota Camacho de geometría. ¿Listo? Inclusive, hay una en el cuestionario, por el afán usted no marcó una. Entonces, claro, eso bajó un poco la nota suya. Verifique lo que usted había hecho en el cuestionario y ahí estaba la pregunta correctamente respondida. Por eso es importante que me entreguen las evidencias, porque en las evidencias veo el trabajo que hicieron. Yo califico todo, hasta la letra. ¿Listo? Pues no se preocupe, Camacho. ¿Listo? A usted le fue bien. Con eso le digo todo. No, gracias, teacher. Listo, no se asuste. No me preocupe. No se asuste. Tranquilo. Bien. Entonces, preguntémosle a otra persona. A Sara. Buenos días, Sara. Sara, cuéntanos. Buenos días, teacher. ¿Cuál ¿Cuál es es el la valor? mediana? Sí, el valor de la mediana para este Es el conjunto. 3, teacher. ¿El 3? ¿Cómo sabes eso? Pues porque los organicé pues, de mayor a menor y el de la mitad, pues sí, el que queda ahí es el 3. Listo, muy bien. Entonces, antes de eso, ¿sí? Debemos recordar que se debe saber si el conjunto de variables o el conjunto de datos es impar o par. En este caso, vemos que ¿qué? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Es qué? Es impar. De modo que el valor que se encuentre en el medio, es decir, que esté distanciado a la misma distancia, a los mismos números, es el número 3. Y así es como se saca la mediana en una tabla de frecuencias. Tal vez esto no lo explique en las guías de trabajo, o creo que en la clase, pero creo que esta es la forma en la que se saca. ¿Listo? Es el número 3. ¿Listo? De ese conjunto de datos. Listo. Y por último, y es el más extenuante, la media aritmética ponderada. La ponderada, no la simple. ¿Por qué? Y aquí viene, digamos, uno de los, digamos, no tuvieron el inconveniente, sino que tal vez la confusión a la hora de resolver el taller de la media aritmética. Y es que algunos utilizaron la ponderada para todos los ejercicios. No es que no esté mal,
sino que no es adecuada. ¿Cuándo se debe utilizar la ponderada? Cuando hay más de 50 datos, ¿sí? O más de, por ello yo diría que unos 40, no 50, digámoslo en 40, más de 40 datos, ya que son muchos, hay que escribir muchos datos. ¿Sí? Y además se encuentran en una tabla, ¿sí? Si encontramos los datos en una tabla como esta, entonces es mejor utilizar ¿qué? La ponderada. Pero si nosotros tenemos tal vez 10 o 20 datos, ¿qué es mejor utilizar? La media aritmética simple, la cual es sumar y dividir por la cantidad de datos, que es un poco más fácil, que están solo coger y sumar. En este caso vamos a utilizar la ponderada, la aritmética ponderada. ¿Listo? A ver cuánto es el valor de la media. Y recordemos que la media se escribe así, o se simboliza así. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Se van a demorar un poquito, entonces les voy a dar tiempo. Listo. Listo. ¿Alguien ya tiene el valor de la ponderada? Dos. ¿Dos? Exactamente dos. Sí, Bueno. porque me das 100 y 50. Listo. No sé Entonces si vamos a colocar alguien me dos. corrija. Listo. Entonces, pues, eso es un trabajo ya de las demás personas. A ver si a todo el mundo le da dos. ¿Listo? Bien. Para poder ir avanzando. Y entonces, pues ya tenemos las tres medidas de tendencia central para este caso. Entonces, vean que, pues, digamos, es un trabajo más, un poquito no difícil, sino hay que trabajar mucho más para la media aritmética. Y digamos que esa era una de las preguntas del parcial que se habían colocado, que cuál era la dificultad con la media aritmética. ¿Sí? Entonces, había varias opciones y lo que ocurre es que, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos, no sé, empecemos desde 1, 2, 3, y de repente llega un dato por acá extremo que dice que es 1000. Por acá, en uno de los extremos. 1000. ¿Qué ocurre con esa media aritmética? Pues el valor no es confiable. Ese es el problema del valor de la media aritmética. Y es que si hay un valor extremo en uno de los lados, inclusive, puede ser este caso. Aquí tenemos los valores, no sé, 1000, así, 2000, 5000, etc. Pero si hacia acá hay un valor que es 0, ¿sí? Entonces, nosotros al sumarlos, o incluso 1 o 2, ese valor de la media aritmética no es confiable, ya que lo que va a hacer es que gráficamente la media se ubicaría por acá. Eso es lo que quiere demostrar esa media, en donde está ese valor promedio. Cuando se busca que el valor promedio siempre se encuentre
en la mitad de los datos, ¿sí? Por eso se le dice media, ¿sí? Que se encuentra en la mitad. Vean que se encontraría un poco más allá. Inclusive, en algunos casos, esa media aritmética se encontraría en el extremo. ¿Mm? Entonces, por eso es que es una de las dificultades de utilizar la media aritmética. ¿Sí? Solamente hay casos en donde se utiliza. Teacher, ¿Mm? Sí. teacher, la embarré. No es 2.82. Bueno. Como acá que no es exacta. ¿Listo? Es discreta. Es continua. ¿Listo? 2,82. Bueno. Entonces, esa es una de las dificultades de utilizar la media aritmética, y cuando pasa eso, es mejor utilizar ¿qué? La mediana. ¿Cuándo se utiliza la moda? Nuevamente, cuando ese conjunto de datos es muy constante. No existen estos valores. O, por ejemplo, en este caso vemos que hay una frecuencia muy alta en los datos. Ahí es cuando se utiliza. Entonces, ¿qué vamos a realizar en lo que queda del periodo? ¿Sí? ¿Qué vamos a realizar? Muy sencillo. Vamos a utilizar datos estadísticos reales. ¿Sí? Por ejemplo, la cantidad de lluvia, ¿sí? No sé, la cantidad de electricidad que consume un edificio. Podemos ir a lo deportivo. La cantidad de goles en cada temporada en una liga de fútbol, ¿sí? Todo eso se le hace este tipo de ¿qué? De medidas de tendencia central, ¿sí? Se le saca promedios, medianas, modas, ¿sí? Para saber qué tan o cuál es el rendimiento de cada cosa. Entonces, ya dentro de 8 horas el taller va a costar de eso. Entonces, ahí tienen que sacar la mediana moda y media aritmética simple o ponderada de esos datos. Entonces, si, por ejemplo, ya van a ver que las tablas de frecuencias ya no van a tener 3, 7, 10, sino van a tener como 150, 1000, ¿sí? Datos que son fiables, ¿sí? O se han sacado de alguna página. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que se va a evaluar, ya sea en el parcial 3, en el parcial 4 y en el reto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Listo. Entonces, como ven, esto es bastante sencillo, solamente es trabajar, hacer y entregar los trabajos. ¿Listo? Muy bien, que es la única forma en cómo se aprende, haciendo. Entonces, el día de mañana, repito, vamos a tener la clase en vivo de geometría, aunque se suponía o se tenía programado que iba a ser video. Yo la voy a hacer en vivo porque vamos a, digamos, no solventar dudas, no, sino a aclarar esas dudas que tienen sobre los ejercicios o cómo se resolver áreas sombreadas con polinomios, antes de pasar a los volúmenes a los espacios volumétricos. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, así quedamos. Por el momento no les voy a dejar actividad, porque la actividad se va a dejar dentro de 8 días. ¿Listo? Que va a valer, obviamente, ustedes ya saben que eso vale 5 puntos. De los 15. ¿Listo, chicos? Entonces, no siendo más, yo me despido. Que tengan feliz día. Y nos estaremos viendo mañana. ¿Listo? Hasta luego, chicos. Hasta luego, Muchas teacher. gracias. Hasta luego, Gracias, teacher. teacher. Bye. Bye, Gracias, teacher. teacher.